Bien, buenas tardes, estimados participantes. Para la coordinación de tecnologías y la coordinación estatal Puebla de la Red Internacional de Promotores ODS Capítulo México, es un placer darles la más cordial bienvenida a este segundo día de actividades del Seminario de Formación para el Desarrollo Sostenible, Camino a la Especialización. Se solicita a los participantes mantener su cámara activada en la medida de sus posibilidades, así como el micrófono inactivo. En caso de tener alguna duda, podrá hacer uso de la herramienta levantar la mano, así como de poder o tener que dirigirse a sus compañeros y al equipo operativo, favor de hacerlo de forma respetuosa. Para iniciar formalmente con los trabajos del día, me permito presentar a nuestra líder por la sostenibilidad de hoy. Francelia Peña Zamora, licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En dicho programa académico, conoció la función de la importancia de las alianzas entre las empresas. Una de ellas fue Ford Motor Company, donde obtuvo herramientas como profesionista que le impulsaron a seguir preparándose. Cuenta con una segunda licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, obteniendo el segundo lugar de su carrera con mejor promedio y ponencia de toda su generación. Una tercera licenciatura en Ciencias Experimentales por el Centro de Actualización del Magisterio, obteniendo el más alto promedio de su generación, ya que contaba con experiencia que le permitió conocer las necesidades de su comunidad para transformarla. Cuenta con 15 años de experiencia como docente en educación básica. También ha impartido ciencias en algunas asignaturas como química, física y biología, tanto en el nivel primaria como en el nivel medio superior, destacando en algunos concursos a nivel estatal. 4 años de participación con la Agenda 2030, un año como promotor ODS en México y en el estado de Sinaloa algunos meses. Participó en la FIL Guadalajara por ONU Medio Ambiente en el área educativa, realizó cursos con Semarnat, con ACID y contribuyó con ONU Medio Ambiente desde la gestión local y estatal. Adelante, licenciada Francelia, la escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes y vamos a dar inicio sobre todo al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1. Sean todos bienvenidos a esta presentación que nos ha dado la doctora Gladys. Muchas gracias y también para la invitación de la Red RIPO de Promotores ODS de México. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este gran seminario de formación para el desarrollo sostenible. En la semana anterior nosotros iniciamos, el lunes iniciamos con la introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Muchos de ustedes, de la mayoría, sabían que eran 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Ahora les pregunto, ¿saben ustedes qué significa este objetivo? Si alguien tiene algo que ya conoce, lo puede activar su micrófono. ¿Qué sabe del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1? ¿Alguien que quiera participar o que haya escuchado en su universidad, empresa, en donde colabora? Bueno, pues vamos a dar inicio al primer Objetivo de Desarrollo Sostenible que dice así: el objetivo número 1 es el fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas es el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Poner fin, sobre todo, a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo, es una de las claves para conseguirlo y garantizar la movilidad, que es importante, sobre todo en los recursos procedentes de las diversas fuentes. Aquí observamos en la primera diapositiva
una cierta comunidad donde observamos que hay cuestiones muy precarias y cuando vemos esa situación, pues siempre pensamos en la economía. Todos pensamos que la pobreza es 100% económico y no es así. También tiene otros factores, otras causas que originan por qué hay pobreza. Este objetivo que dice fin de la pobreza para erradicar la pobreza en todas sus formas, siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad y más en esta pandemia. Ya llevamos desde el 2000, parte de 2019, 2020 y 2021 viviendo en esta situación de meses de pandemia. Entre sus metas, pues es garantizar a la población, en especial a los más pobres y vulnerables, que tengan sobre todo esa misma igualdad de derecho a los recursos económicos, sobre todo al acceso de los servicios básicos, la propiedad, el control de sus tierras, los recursos naturales o las nuevas tecnologías. Siguiente. En la siguiente diapositiva, ¿qué es la pobreza? Y siempre pensamos que son la falta de los medios económicos que tiene una persona. Más de 700 millones de personas o el 10% de la población mundial vive en situación de pobreza extrema. Sabemos que pobreza se divide en pobreza extrema y pobreza que es mediana. Y luchan sobre todo para satisfacer las necesidades que son las necesidades básicas como la salud, la educación, el acceso al agua y saneamiento, por mencionar algunas que más adelante vamos a estar analizando. Se dice que la gran mayoría de las personas que sufren este tipo de pobreza no tienen o pasan una cierta situación con $1.90 al día. Sabemos que la pobreza extrema llega a tener de $1.50 al día. Eso se está viviendo no solamente en países como Asia y África, que son los donde tienen el margen en las gráficas como pobreza extrema, por ciertas situaciones que presentaron y que lo hemos visto en esta situación de pandemia en las redes sociales, en la información en periodística, también en televisión, donde está en aumento gradualmente la pobreza. Es una situación alarmante, es una situación que la puede estar viviendo las personas de cierta comunidad muy cercana a la tuya, y sabemos que aquí debe de tener o haber la equidad entre hombres y mujeres, sobre todo esta como meta. Sabemos que hay mujeres, porque siempre pensamos que en un núcleo familiar siempre la mujer es la que busca soluciones para llevar el alimento a la mesa, pero también el padre de familia. Pero muchas situaciones no se da o no hay un padre de familia que pueda llevar a cabo el alimento a casa. Lamentablemente, uno de los factores más que ha presentado mucho esta situación de este objetivo es el desempleo. El fin de la pobreza es una de las situaciones demasiado alarmantes. Debemos asegurar que todos los hombres y las mujeres pues tengan también los mismos derechos, de que el aprovechamiento de los recursos, no solamente el del agua, también el de las tierras, porque sabemos que el deterioro ambiental, muchos factores influyen, no solamente el desempleo, sino al no poder sembrar, no poder tener una agricultura sostenible, y son todos estos factores que van influyendo cada vez más que esta familia que se dedicaba a la agricultura en estos meses no pudo. ¿Por qué?
porque todas las personas estuvimos en pleno encierro, se puede decir, y sabemos que para tener el alimento en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras manos, pues dependemos mucho de las zonas rurales, ¿verdad? Bueno, voy a mencionar en la siguiente diapositiva algunas de las causas de pobreza y pobreza extrema. ¿Cómo medir la pobreza? ¿Cómo se mide la pobreza extrema? En la siguiente diapositiva, pregunto, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Alguien puede decir, porque no estudiaron, porque dejaron la escuela, pero no sabe la situación emergente que tiene esa persona, ese individuo, el desertar, el no asistir a la escuela. ¿Por qué? Y más en esta situación, el uso de la tecnología, que muchos de las comunidades no lo cuentan, no tienen luz eléctrica, no cuentan con una apropiada alimentación y mucho menos tienen agua y saneamiento, agua de calidad. Sabemos que eso es fundamental para producir alimentos, pero también de consumir. En el mundo existen 570 millones de niños que viven esta situación en pobreza extrema. Las estadísticas va a cambiar dependiendo de cada uno, dependiendo de cada país, dependiendo de cada gobierno, dependiendo de cada ciudadano, dependiendo de cada empresa y dependiendo también de nuestras acciones, a pesar que nosotros decimos, pero ¿nosotros qué? Porque siempre pensamos que la solución la va a dar el 100% el gobierno. 1 de cada 5 niñas en el mundo pues viven en esta situación de pobreza. Sabemos que hay mucha desigualdad. Nos lo dice el Banco Mundial, que dice que para medir la pobreza debemos de aprender a utilizar estrategias de desigualdades, las que funcionan y las que no funcionan. Hay un contexto social que es muy cambiante y más en estos meses de pandemia. La Agenda 2030 efectivamente pues busca no dejar a nadie atrás y poner en primer lugar a los más desfavorecidos o vulnerables. Cumplir este objetivo será muy ambicioso y la verdad pues depende mucho de los demás objetivos también para poder alcanzar de poder nosotros actuar, de que disminuya, porque se dice que hace 25 años sucedía que estaba controlado el tipo de pobreza. Cuestión de que hoy despuntó más la pobreza, en vez de quedarse en un nivel, quedó en que va en aumento. Esta situación es emergente y sobre todo porque hay un alto de desempleo, porque hay un alto índice de productividad que ha afectado a muchas regiones, no solamente de Asia, de África, de América Latina y de otros países, pero los más vulnerables pues son ellos. También aquí en nuestro país hemos sido vulnerables a este tipo de objetivo, que lamentablemente nos hemos dado cuenta en los factores de salud. No tenemos hospitales con atención para cierta población, tuvimos la dificultad de las vacunas en ciertas entidades federativas, en ciertas comunidades, aparte la mala alimentación de ciertas comunidades, que esto fue en aumento, porque no solamente va a asistir, lo voy a poner, un estudiante a la escuela de manera virtual, con un medio de tecnología que tenga, por no decir el que puede ser el factor número 1, el internet, pero también el uso de un celular. Si no hay celular, pues tiene que buscar otro medio. ¿Cuántas comunidades vimos también que la falta de alimento hace que el alumno, el estudiante, también no pueda llegar a tener los mismos aprendizajes?
Decimos que estómago vacío no es lo mismo en el rendimiento escolar. Es uno de los factores que también repercute mucho en la educación. Sabemos que este factor, este objetivo, ayudaría mucho en apoyar a la educación, como lo marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, educación de calidad. Pero si hay pobreza, ¿cómo vamos a tener educación de calidad? La infraestructura de ciertas escuelas, la atención, los insumos que se ocupan, son muchos factores que va en aumento, que hace en el 2018 no estaba todavía estos registrado. ¿Por qué? Porque no teníamos o no se presentaba todavía estos momentos de pandemia. Las consecuencias de esta pandemia han amenazado a más de 70 millones de personas, a una extrema de pobreza. Contamos con grandes desafíos globales. Uno de ellos viene siendo, muchos de ellos, que se presentó la discriminación. Si nosotros hablamos de pobreza de distintas causas, bueno, vamos a retomar de la época de la esclavitud. No quiere decir que en esa época ya se acabó. Estamos viendo todavía en ciertas regiones, en ciertos países, todavía se da que trabajan explotadamente. Entonces, existe todavía lo que es la esclavitud, aumentó el desempleo, aumentó la violencia. Decimos que la escuela era la que como decimos, estaba enfocada al cuidado de los alumnos, no solamente en la atención académica, sino también a disminuir la violencia entre las familias también. La falta de educación, hemos visto que esto ha repuntado también. La carencia a la salud, otro factor, otra causa muy cierta y muy elevada, que lo vimos, que lo hemos visto todavía, que nosotros como país hemos carecido en este tipo de factor. La exclusión social. ¿Cuántos no son parte de ese grupo de trabajadores, de ese grupo también de jóvenes que han sido cada vez más excluidos? Las deficiencias nutricionales en la alimentación ha sido cada vez más precaria porque las empresas, por dichas reglas o la manera de ellos de trabajar, prefieren tirarlo todo a la basura en vez de generar más aportación a ciertas comunidades donando esos alimentos. Los agricultores, en vez de a lo mejor de pensar en regalar sus frutas, sus verduras a las comunidades más vulnerables, pues los tiran a los desperdicios, a un barranco, a la tierra, donde se ve cada vez pues que está dañando más la salud en estas personas, y que esto aumente en atención médica. La vivienda digna, vemos cada vez es más difícil de tener una casa que cuente con todos los servicios necesarios para tener una buena calidad de vida. Hay muchas comunidades que esto fue aumentando, no solamente ciertas familias que hemos visto nosotros en nuestro país, sino en América, en todo lo que es América Latina, en otros países. Imagínense si nosotros estamos viviendo esta situación. Y uno también de las causas de pobreza también afecta el cambio climático. Unos dirán, ay, pero el cambio climático, claro, porque si esto afecta, esto va a influir en que no vamos a poder tener cosechas, en que no vamos a poder sembrar, en que no vamos a poder hacer muchas cosas más que antes sí lo podíamos tener. Entonces, la falta de acceso al agua potable y saneamiento es cada vez pues una de las barreras y una de las metas en el cual pues se sigue uno trabajando.
la explotación de los recursos naturales. En algunos países explotan ese recurso natural, deforestan ciertas áreas, cuando nosotros necesitamos de a lo mejor de esas áreas frutales, de esas áreas que pueden originar alimento para las personas que viven en ese contexto social. Y también algo desfavorable y que lo hemos visto, guerras en pandemia. Y esto afecta más a las comunidades más vulnerables. En la siguiente diapositiva, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? La pobreza en el mundo, pues la pobreza sabemos que tiene muchas dimensiones y una de las causas que repunta siempre, pues es el desempleo, la exclusión social, como ya lo habíamos comentado, la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres naturales, como falta de alimentos. Aquí, por ejemplo, en la República Mexicana, que lo más cercano tuvimos, los más desfavorecidos han sido Tabasco. Entonces, ellos han sido de aquellos que estos desastres naturales los ha perjudicado en muchos factores. En esto aumentan más cada vez las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser más productivos. Aquí pongo algunas imágenes. Aquí está la Ciudad de México. Sabemos que hay un lugar que ellos con su cartulina, con su cartel o cartoncillo, lo que ellos pueden tener a la mano, pues ellos prestan sus servicios de plomería, electricista. Entonces, estamos viendo que esto despuntó muchísimo el desempleo, las comunidades, las familias más vulnerables, las familias más pobres, se puede decir, son aquellos que también tienen muchos hijos, no solamente 2, no solamente 3, llegan a tener 5, 8, hasta 10 en esta situación y en esta época. También las comunidades, por ejemplo, de Tabasco, se presentaban las casas inundadas. Entonces sabemos que todos los servicios de luz, de gas y todo eso, no solamente son pérdidas también para esa comunidad que no hay ni empleo, no hay ni alimento. Eso es una situación muy extremadamente fuerte. Y también aquellas comunidades que son más vulnerables a los desastres naturales, en los cuales ellos tienen su vivienda, en los cerros. ¿Cuántas comunidades vemos también y que hay aquí en nuestro país que tienen deslaves y en el cual sus casas se vienen abajo? Entonces, esto pues repunta mucho y el gobierno pues hace estas acciones implementando estas estrategias políticas donde cual pues no va a remediar su misma casa, su mismo contexto, su misma comunidad, sino a lo mejor le da otra casita más chica, pero a lo mejor pues un techo va a tener. Pero la situación es alarmante, cada vez más es alarmante, menos lluvia, menos calidad en muchos aspectos. Entonces, ¿por qué es tan fuerte o por qué es tan importante el conocer este objetivo de desarrollo sostenible 1? ¿Por qué para la ONU? ¿Por qué para la Asamblea este objetivo es seguirlo trabajando con mucha fuerza, pero no solamente este va acompañado con otros objetivos, con objetivos para hacer sinergia también, alianzas que puedan solucionar de manera oportuna y de manera inmediata también estos tipos de problemas que se presentan. Muchas veces porque me tocó o porque yo soy pobre y porque yo debería de importarme la situación económica de estas personas. Por la sencilla razón, porque tú eres un ser humano, en nuestro bienestar pues está vinculado a las demás personas, que hay un aumento de desigualdad, es perjudicial para el crecimiento económico, político, social, lo sabemos muy bien.
y que 1 de cada 10 personas en el mundo es extremadamente pobre. Pero yo creo que en esta situación de pandemia esto se ha elevado. Esto fue el 2020. No podemos saber que a lo mejor el 2022 cómo va a estar esta situación. La situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de estos recursos de la alimentación, de la vivienda, de la educación, de la asistencia sanitaria, del agua potable o del uso de la electricidad, como se mencionó anteriormente, las otras diapositivas. En esta pandemia del COVID-19 es cuando más se requiere satisfacer estas necesidades vitales básicas para la vida. Voy en el siguiente diapositiva, les muestro los objetivos, metas e indicadores. Aquí tenemos la descripción, el lado izquierdo, la descripción del objetivo, pues viene siendo el objetivo de desarrollo sostenible 1, poner fin a la pobreza en todas las formas y en todo el mundo. Tenemos metas, esas metas tienen una descripción y tienen un indicador. Estos indicadores son medibles, se tienen que medir. De la otra manera, no se avanza si son solamente observables. Tenemos que tener una medición de las realidades. Estas nos sirven a nosotros como promotores de poder conocer estas metas y poder hacer acciones, pero llevarlas a cabo. Por ejemplo, viene la meta 1.1 que dice que de aquí al 2030 erradicar para todas las personas en todo el mundo la pobreza extrema. Actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven en menos de $1.25 de los Estados Unidos al día. El indicador dice, el 1.1.1, proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, desglosajona por sexo, edad, situación laboral, ubicación geográfica, urbana o rural. ¿Cómo lo podemos retomar nosotros? Sabemos que si para saber esto y sea medible, pues tenemos que hacer encuestas, tenemos que ver la realidad, tenemos que hacer una investigación y buscar soluciones por medio de alianzas, las empresas, el gobierno, las instituciones, de conocer, de que la gente conozca a la dimensión de estos objetivos de desarrollo sostenible también y de qué manera podemos contribuir y subsanar o solucionar este tipo de meta. Es una meta muy ambiciosa que dice que tenemos que tener 2030, pero esperemos a llegar a lograrlo, ¿verdad? Con estrategias de implementación política. De aquí al 2030, pues reducir al menos a la mitad proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas las dimensiones con arreglos a las definiciones nacionales. Uno del indicador dice proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza desglosada por sexo y edad. Más adelante, pues ustedes, este material se les va a hacer llegar a ustedes para que ustedes vayan analizando meta con indicador y cada uno pues tiene su descripción para desarrollar acciones en su comunidad, en su localidad, en su estado y que esto nos pueda servir también para ir avanzando. No podemos quedarnos sentados enfrente de una pantalla, solamente hablando, aprendiendo de esto, sino accionamos como un buen promotor. En la siguiente diapositiva se siguen mencionando los siguientes metas e indicadores. Si se fijan, siempre está mucho enfocado a hombres y mujeres, a los niños, a fomentar sobre todo la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en esa situación. Yo creo que esa palabra de resiliencia se ha escuchado muchísimo, no solamente en el nivel educativo y empresarial y en gobierno, que nos hace mucho de que cómo aceptar ser pobre y cómo aceptar cada vez más pobreza, o sea, ser resiliente, pues también tenemos que pensar en que esa persona, ese individuo, tiene emociones,
También esto influye mucho en el aspecto emocional. El niño también tiene esas emociones que lo emocional es primordial para hacerlo más resiliente a esta situación de pandemia, esta situación que nos tomó de sorpresa y afectó muchísimo más a este objetivo. Si se fijan, dice en el 1.4, de aquí al 2030 garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, si se fijan, todo va destinado a los recursos económicos, a los accesos del servicio básico, al servicio del control de sus tierras y sus bienes, a los recursos naturales, al uso de las tecnologías que sean apropiadas y a los servicios financieros, incluida la microfinanciación. ¿Cómo va a haber un país que no esté en pleno desarrollo cuando vemos países que no están ni en el desarrollo? Estamos esperando que los países más desarrollados ayuden a, o también las empresas para mejoras de estas comunidades, porque están siendo más vulnerables porque muchas personas también en este aspecto han fallecido en estas situaciones, no solamente por falta de recursos, sino por falta de alimento, por falta de estos factores que lamentablemente pues no cuentan con recursos económicos para poder tener una buena alimentación, y estos países son son los que han sido más vulnerables con la pandemia. Entonces, en la siguiente de las metas, si se fijan, uno de los indicadores siempre son pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto Interno Bruto mundial. Esto es general. Sabemos que los indicadores están a base para todos los países, cuáles son los países que más apoyo requieren. No solamente, pues también ahorita pensamos que en México hay muchas necesidades y que tenemos que pensar y sobre todo en la vacunación de toda la población, ¿verdad? Que ese sería uno de los factores que ayudarían mucho una persona sana, porque una persona sana va a poder aportar a la condición que tiene su familia, al poder emprender, al poder iniciar un nuevo empleo, pero un empleo honesto, un empleo con calidad, un empleo que les pueda servir para mejorar estas necesidades básicas. En la siguiente diapositiva muestro más que nada este índice, esta gráfica del reparto de pobreza que tiene América Latina. La siguiente. Aquí vemos el porciento de población que es pobre, muy pobre y extremadamente pobre. Si podemos ver cuáles son los países en Latinoamérica que son más pobres, eso lo identificamos, está con un poquito de color rojo y los podemos identificar rápidamente. Vemos aquí uno de los países que han sido vulnerables, han sido Honduras, Guatemala, Venezuela, México, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador. Pero si vemos también en esta parte, nos damos cuenta de la realidad y que México está en el índice de los países latinoamericanos que hay pobreza extrema. Pero también tenemos gente muy pobre y gente pobre, pero creo que esta pobreza extrema ha aumentado. Eso es en los países de América Latina. Nos vamos con la siguiente para analizar más qué nos dice la Coneval, destacando la fecha del 2018 al 2020. Tenemos aquí ciertas comunidades por caso de desempleo, pues se les lleva a las comunidades que Sedena o el Ejército o la Marina destinan el comedor comunitario por las simples necesidades que tienen estas
familias por causa del desempleo. Vemos la realidad en estas imágenes, personas que salen a la calle, que a lo mejor la atención médica, la higiene, que ese es un factor ahorita muy importante, la higiene en el ser humano. Esta situación pues hace que las personas se contagien y puedan ser más vulnerables a esta situación de pandemia. Las necesidades de las familias de recolectar plásticos, de recolectar otro tipo de materiales para poderlos vender y poder llegar a tener el peso, el alimento diario de esas comunidades que viven en una marginación donde las casas están sumamente cada vez más pegadas y ellos tienen el alimento esencial que puede ser a lo mejor los frijoles, los alimentos indispensables que es la tortilla, que es un alimento número 1 nacional en nuestro país, en el cual pues vemos los estados, las entidades federativas que han sido más vulnerables a esta situación de medición de pobreza el 2020. Aquí ustedes se les va a pasar esta información de la Coneval, es lo más reciente, y vemos aquí, por ejemplo, podemos ver en la gráfica, tenemos a Chiapas, tiene en el 2020 cómo estaba la situación en el porcentaje de pobreza. Fue un aumento, cuánta gente, cuánto subió, fue alarmante. Aquí observamos en la gráfica, tenemos a Chiapas, tenemos a la Ciudad de México, también tenemos Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, tenemos cierta parte de Tabasco, tenemos Oaxaca, tenemos parte de Yucatán, estados que han tenido más alto medición de pobreza en este año del 2020. Ahí hay un comparativo del 2018 al 2020 y del 2018 en cuanto a estadística de miles de personas. Entonces, aquí vemos la realidad. Este es un factor, es un índice que nos está proporcionando qué acciones puedo yo hacer en estas entidades. Entonces, la situación, pues cada vez mucho más alarmante. En la siguiente diapositiva se muestra el porcentaje de la población en situación de pobreza. Aquí ya lo vemos mucho más claro. En las 32 entidades federativas, pues tenemos aquí Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Campeche, Yucatán, México. Esta situación, pues, identificamos dependiendo de la entidad federativa donde vives tú, donde tú vives en situación geográfica, si tienes o cuentas con todos esos servicios básicos o tienes este tipo de problemáticas o qué está pasando en ciertas comunidades que tú estás viviendo y presentando y que estás tú solucionando, que le puedes proporcionar tú también al gobierno. Esas son realidades. Esos son porcientos en el cual pues también el gobierno pues también tiene que escuchar, también tiene que hacer acciones que favorezcan y tener esa alianza nosotros como promotores para poder solucionar este problema, pero también que otras personas puedan ser ayudadas. ¿De qué manera? Más adelante te lo voy a explicar de qué manera puedes accionar estas situaciones. En la siguiente diapositiva viene la identificación de la pobreza. Aquí hay una flecha, políticas públicas. Aquí estas políticas públicas deben de cambiar de estrategias. Ya no van a ser las mismas políticas públicas de hace 2 años, están obsoletas definitivamente. ¿Por qué? Porque hay muchas carencias. Estamos viendo carencias en la educación. Estamos viendo una problemática, el regreso a las escuelas de manera presencial, cuando situamos a distancia. Pero ¿por qué no fue favorable para diferentes instituciones? Porque en las comunidades no tenían internet, no contaban con la tecnología. Esos alumnos estaban en completo rezago educativo. Ese es un problema grandísimo para una nación.
Sabemos que la deserción escolar es un problema porque se origina del aspecto social, y en el aspecto de su comunidad, de salud, de vivienda, de alimento. Entonces, esta acción pues la tiene que implementar también el gobierno, de ser lo más favorable, de ser lo más resiliente para no complicar o no haya más complicaciones que afecten a estas comunidades, que afecten en cuanto a salud, ¿verdad? Salud, la seguridad, la calidad de estos espacios y sobre todo sus servicios básicos de vivienda. Algo muy importante es que los derechos sociales, los derechos humanos, cada vez pues se tienen que ser más a relucir porque la persona, el humano, el estudiante, el anciano, el padre de familia, esta identificación de estas carencias, pues nos puede repercutir a que esto se incremente. Vemos aquí la línea de pobreza por ingresos, el EPI y el EPI, el línea de pobrezas con ingresos con más carencias. Entonces, bueno, sabemos que hay pobreza extrema, pobres y personas vulnerables a este aspecto, que no son pobres, pero son más vulnerables. En la siguiente gráfica hay una pobreza multidimensional, algo que escuchamos mucho, que tiene en cuenta la falta pues de los derechos y el acceso sobre todo a los servicios básicos de agua, de educación, alimentación, y pues hay que erradicarla porque es fundamental y sobre todo conocer las causas y los factores que llevan a estas millones de personas a vivir sin estos recursos. Aquí tenemos, que ya lo hemos hablado, son los derechos sociales. Son aquellos que nos van a permitir avanzar en este contexto en la sociedad. La siguiente gráfica, pues vemos el porcentaje que hago mención, algo muy importante porque siempre pensamos que para disminuir la pobreza, pues siempre pensamos el nivel a lo educativo, ¿verdad? Que terminen una carrera profesional, que trabajen, pero aquí está la realidad. Esta realidad se presenta en que muchos de los estados presentan mucho rezago educativo. Ahorita a los que nos dedicamos también a la docencia sabemos la realidad, pero cómo sacar un censo de nosotros como institución, como profesores también, y nos damos cuenta de ese tipo de problema porque estamos pensando que esto se incrementa mucho más. Los estados, no solamente pensamos, ay, los más ricos cuentan con las tecnologías, pero sabemos que aquí hay muchas escuelas públicas más que privadas, obviamente, y que los únicos que van a tener el derecho a tener una mejor calidad en esta pandemia, pues van a ser las familias que cuenten con la adquisición económica pues más alta. Pero uno de los problemas de gobierno también, lo político y también como sociedad, tenemos el rezago educativo. El rezago educativo de los más fuertes por entidades federativas, aquí podemos observar, tenemos Michoacán, tenemos Puebla, también aparte de las comunidades de Sonora, tenemos Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Guerrero, Durango, Yucatán, Tlaxcala, Ciudad de México y muchos de ellos, pero los que están por debajo de esta situación, también de rezago, Campeche. Sabemos que escuchamos ahorita que Campeche no tiene ahorita las escuelas, su infraestructura, o hay muchos contagios, o por ejemplo la seguridad, no regresan a clases. Entonces, eso va a repercutir muchísimo porque tiene que implementar otra estrategia que no desfavorezca a esa comunidad. Tenemos que sacar cuántos de esos alumnos, los padres de familia, tuvieron empleo, cuántos de esos alumnos
tuvieron alimento las 3 veces al día. Entonces, esas son las estadísticas de la realidad, que yo digo que debemos de preocuparnos más que el alumno vaya a la escuela, porque lo emocional, porque le va a influir mucho la situación de sus padres de familia, de sus papás, de sus abuelos, de los tíos, de sus vecinos, va a influir mucho. Entonces hay muchos factores por el cual hay rezago educativo. No solamente es porque no tuvieron uso de la tecnología. Muchas personas dicen, ay, es que por esto se incrementó esto. No, pero no sabemos si ese niño perdió sus padres, perdió su papá, su mamá, su abuelo y se quedó en la calle. Esto es alarmante. Esto es lo que en realidad debemos de tener una dimensión, una estadística, una realidad de poder hacer conciencia, sobre todo a los políticos, al gobierno, de la situación que estamos viviendo por entidad federativa. Esto es demasiado, es triste, es muy, muy alarmante el conocer el rezago educativo, porque de este depende mucho que se solucionen muchas, el índice de rezago, de pobreza extrema alta. Entonces, ahora les pregunto, hay que pensar, ¿qué harían ustedes por estas situaciones? Si son empresarios, si son doctores, si son contadores, si son docentes, si son padres de familia, si son promotores, ¿qué acciones podemos hacer para influir en esta situación? A lo mejor hacemos sinergia con instituciones que se dedican a la educación, para la formación docente. Entonces, esto a ti en las comunidades puedes tú ayudar a impartir, por ejemplo, a lo mejor el aspecto emocional también, no solamente español y matemáticas, que son las asignaturas esenciales, pero también nos vamos a lo emocional. Hacer partidarios a estas instituciones, no solamente los de la normal o lo que se vincula con la educación, pero a lo mejor es un chico que estudia la ingeniería, la contabilidad, y se le da ese amor por ayudar a ciertas comunidades, para ayudar a este rezago, porque siempre pensamos, rezago, deserción, dejó la escuela, abandono. ¿Por qué? Porque si pensamos muy bien, decimos, ¿cuánto le cuesta al gobierno la educación de un alumno en un año? Entonces, sacan cuentas y sacan, por ejemplo, los libros de texto gratuito, cuánto cuestan, y llevárselos a las comunidades, pero solamente no ponen a pensar que lo vulnerable, a lo que le puede ocasionar mucho a él, son sus padres, lo emocional, el alimento y el tener una casa digna, que él se pueda bañar. Ya sabemos que sin el agua no podemos nosotros tener una vida bien. Podemos quedarnos a lo mejor sin luz, pero va a repercutir que no vamos a poder uso de la tecnología para poder tener o tomar nuestras clases, ya sea en la universidad, ya sea trabajar desde casa o en el nivel de educación básica. En la siguiente diapositiva se presenta una gráfica del acceso a los servicios de salud. Sabemos que esto también ha aumentado los malos servicios de salud. Lo hemos visto que se conocía, por ejemplo, pongo de ejemplo Baja California Norte, que se conocía como una frontera con una adquisición económica, hay muchas oportunidades, hay muchos hospitales, pero carecieron. No solamente carecieron de cubrebocas, carecieron de camas, carecieron de muchas necesidades, y eso se los pongo como un estado fronterizo. Y no nos vamos a la realidad que le pasó a Chiapas, a lo que le pasó a Tabasco, a lo que pasó al Estado de México, a lo que le pasó a Yucatán, a lo que le pasó a otros estados, que esto lo hemos visto. A nosotros no nos han contado, ¿verdad? Y al ver estas gráficas, se puede decir que a los más vulnerables
pues han sido lo que es a las comunidades rurales. Y se puede decir que ahorita en esta situación, pues no cuentan todavía de vacunación. Aparte que esta población también, aparte de ser afectada, muchos de ellos no conocen las consecuencias que puede suceder la pandemia. Personas que rechazan el derecho a la vida, también el derecho a la salud al aplicarse estas vacunas. Esto pues también avanza y perjudica mucho el que no podamos salir adelante. El acceso a la alimentación, vemos la siguiente gráfica también, tuvimos elevado también, el 2020 se incrementó, si se fijan ahí, pues se incrementó en décimos, pero yo creo que para el 2021 ha sido mucho más. Es alarmante la carencia del acceso a la alimentación. En la siguiente gráfica vemos la diferencia en los porcentajes de la carencia de los servicios de salud. Aquí lo vemos, ustedes pueden observar por entidad federativa esto de lo más notorio que nos da Coneval. También que nos da aquí Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y se fijan donde se presenta extremada pobreza y falta de recursos de salud y rezago educativo repercute mucho a esas entidades federativas. Otra vez Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán. Y pregunto, la infraestructura de las universidades, de los bachilleres, agua y saneamiento, cómo tenemos que lavarnos las manos, cómo que tenemos que cuidar más la salud, ¿está preparado esta situación? Esta situación está emergente a poder solucionar estos servicios de salud, pero en estas fechas de pandemia, las acciones que hizo gobierno. Entonces, sabemos que falta mucho por hacer, falta mucho que nosotros como comunidades podemos aportar. Entonces, aquí en las entidades federativas, pues vemos los más vulnerables. Y aquí pues se muestran algunas de las siguientes, los indicadores en el aspecto social y bienestar económico. Vemos aquí el porcentaje de población en situación de pobreza. ¿En dónde se presenta más? Pues vemos en la gráfica, aquí en el cuadro, el rezago educativo, tenemos la carencia del acceso al servicio de salud, tenemos la carencia del acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, población de ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos y población de ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos. Esos son, pero los más afectados han sido el aspecto educativo, salud y alimentación. Y la alimentación de calidad. Porque ahora repunta que todo está caro y muy mala calidad en los alimentos. Y podemos identificar en la siguiente porcentaje, en los mapas, en la siguiente diapositiva, cómo ya vemos la pobreza extrema. Si se fijan, aumento. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquí vemos en el 2020, pues tenemos aquí más un estado colindante que ha perjudicado mucho, que ha sido Durango también, la parte también lugares como San Luis Potosí, entidades federativas que, por ejemplo, a Quintana Roo, que ha influido mucho también a comunidades que se sitúan en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir? ¿Reducción o aumento? Esta situación, eso es lo que nos dice las estadísticas, ¿no? En los mapas de Coneval. Pero si lo vemos en el rezago educativo, esto fue aumentado. ¿Cuáles son los estados que no han sufrido rezago educativo? Pues aquí nomás menciona, en el 2020 estaba California Sur, y tenemos aquí a lo que es Coahuila, tenemos a Nuevo León. Eso es lo que se dice que son los que no se presentan rezago educativo. Entonces ellos sí, ellos tienen
un buen nivel en cuanto a la tecnología, en cuanto a recursos de salud, en todos los aspectos. Me puedo imaginar. Ahora se los cuestiono a ustedes. La carencia por acceso a los servicios de salud, vemos, esto es alarmante, triste. Ya estamos viendo cuáles son los factores que están perjudicando mucho a este objetivo, en el cual nosotros debemos de aplicar acciones, exigir también al gobierno, implementar nosotros como promotores también acciones para poder coadyuvar y poder unir, hacer alianzas con empresas, instituciones, comunidades también, o ONG, que también organizaciones de sociedad civil también, que ellos lamentablemente en esta pandemia ellos han sacado la casta, decimos nosotros, han podido solucionar de manera poquita, pero lo han hecho de sus bolsillos, se puede decir, porque esas organizaciones lo vimos, que muchos de nosotros también de nuestros bolsillos ayudamos a otras personas, a otras comunidades. Los servicios básicos, aumento, y aquí a nosotros aquí analizando de 2020, pues aquí también aumentó lo que es Nayarit y Sinaloa se incorpora. A nosotros nos consideran que Sinaloa somos una entidad federativa rica, pero lamentablemente se carece mucho de necesidades básicas. No tenemos ni infraestructura en el nivel educativo también, y calles, las comunidades están demasiado desprotegidas. Entonces, aquí en la carencia de acceso a la alimentación nutritiva, yo creo que aumentó muchísimo, pero a un estado que se puede decir que económicamente se miraba en la producción agrícola y ganadera también, era Sonora. Y aquí se incrementó más, y hay otros que les favoreció y hay otros que les desfavoreció. El poner fin a la pobreza, pues debemos de garantizar esos ingresos a la unidad familiar. Disminuir el umbral de la pobreza en los países de desarrollo, ofertas laborales accesibles y protección a los más vulnerables. De las últimas diapositivas, les hago una pregunta a ustedes. En la siguiente, ¿qué hay que hacer para lograr este objetivo de desarrollo sostenible? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué puedo hacer? Porque estamos en una situación de pandemia. Ay, me puedo arriesgar, puedo salir ahorita en esta situación, ¿cómo le puedo hacer yo? Tengo una empresa, trabajo en una institución, trabajo en ciertas comunidades, veo estas necesidades y a lo mejor a mí no me desfavoreció tanto. Esteban, me gustaría escucharte. ¿Qué piensas de qué hay que hacer para lograr este objetivo de desarrollo sostenible? Te escucho. Grado de conocimiento y datos que nos está compartiendo. Pero por otro lado, yo sí creo que esa preocupación, sin llegar al extremo, yo creo que va a ser doble, porque en este momento los datos que presenta la Agenda 2030 de UNESCO son los datos que se tenían sin saber que íbamos a tener que enfrentar una pandemia en el mundo, ¿verdad? De tal manera que si el compromiso para el 2030 era lo que se tiene plasmado en la agenda, ahora es doblemente mayor el compromiso que tenemos como promotores. ¿Por qué? Porque si ya tan solo en la Agenda 2030 se tenían una serie de compromisos con datos, en ese tiempo se tenían ya identificadas, por ejemplo, regiones de pobreza extrema en el mundo, ahora pues es mucho mayor, porque pues ya sabemos que los factores económicos, políticos, sociales, inclusive culturales, nos van a llevar a que en la etapa post-pandemia, pues identifiquemos todavía mayores porcentajes, sobre todo de pobreza,
por todos los factores que he mencionado. De tal manera que si en este momento, a casi 2 años del inicio de la pandemia, se midiera la pobreza, a lo mejor nos quedaríamos cortos con los datos que se manejaron en la Agenda 2030 antes de la pandemia. Y entonces, pues desde luego que ahora hay mayor tarea para los que en determinado momento queremos estar comprometidos con esos objetivos de desarrollo sostenible. Pues hay mayor compromiso. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar con las problemáticas que se encontraban antes de la pandemia, más las que ya se agregaron ahora. Es lo que quería compartir con ustedes. Muy bien, muchas gracias por tu participación, Esteban. Y exactamente, esto va a ser sumamente más alto, el doble. Las acciones, ya no debemos de estar sentados en nuestra trinchera, sino accionar, que el gobierno accione y que cambie la estrategia que a lo mejor tenía destinada hace 3 años, 2 años, cambiarla porque el aceleramiento es mucho más alto. Exactamente. Erika, te escucho. Si gustas activar tu micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo intentaré ser concreta. Lo que quiero decir es que nosotros como sociedad participativa y como ciudadanos interesados también nos toca hacer nuestra parte. Entonces, tenemos que exigir que las políticas públicas, que los gobiernos cumplan con los estándares mínimos de desarrollo para poder llegar a esta meta en el 2030. El camino ya está marcado, o sea, no hay que perdernos en pequeñeces, ya está marcado el camino, hay que simplemente ser vigilantes y estar incidiendo en cada una de las políticas públicas que estén apegadas al proyecto 2032, que estén apegadas al proceso de la agenda de desarrollo del país, que esté apegada a la agenda de desarrollo de la región y luego a la mundial. Entonces yo creo que nosotros como sociedad tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser garantes y en todo caso, si no se cumplen, también tendríamos que denunciar que esto nos está llevando a cabo para que se tomen las medidas necesarias para hacer los cambios que se tengan que hacer en el mismo momento, pues. Muchas gracias, Erika. ¿De qué entidad eres? ¿De qué entidad? Soy de Puebla. De Puebla. ¿Y cómo está, por ejemplo, el facultativo, el descuento de salud? ¿Está sucediendo las mismas? ¿Están muy fuertes? ¿O qué es lo que tú has observado? Mira, las carencias son, supongo que son las mismas para toda la región, o bueno, para todo el país. Aquí se han exacerbado un poco por la falta, por ejemplo, de esta nueva ola de COVID. La verdad es que nos ha afectado mucho la incidencia de las vacunas, también ha sido muy poca, y entonces la reactivación económica, perdón por todo el ruido que tengo, pero la reactivación económica ha sido muy lenta. Entonces, pues ha afectado a los sectores más vulnerables, obviamente. Lo puedo decir con justa razón porque pues viví el proceso electoral de este pasado proceso electoral muy cerca, muy de viva voz de la gente, y la verdad es que hay muchos espacios que viven con tantas carencias que su vida es tan realmente precaria y que nosotros no nos damos cuenta. O sea, los ciudadanos tal vez a veces no visualizamos todo lo que la gente tiene que pasar para poder ir y conseguir un trabajo, e ir al trabajo y dejar sus pertenencias en un espacio seguro. La verdad es que hay muchísimas carencias, pero son sobre todo en las zonas de la ciudad, en las zonas que están en las orillas, ¿no? En el cinturón de pobreza de cualquier ciudad. Y pues bueno,
es claro que esta pandemia ha complicado todavía las cosas. Muchas gracias por tu participación y por tus puntos de vista muy asertivos. Exactamente, esta pandemia, sobre todo esta tercera ola que nos ha, bueno, perjudicado muchísimo, no solamente en tener el acceso a las vacunas, pero también el tener el aumento en nuestra entidad va en aumento, el desempleo. Y en la siguiente diapositiva pongo unos ejemplos. Dice, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo hacer como persona, sobre todo como ser humano, sin pensar qué profesión tenga o qué oficio tenga? Pero es importante que sabemos que el alimento esencial, el alimento diario de nuestra canasta básica, pues viene siendo la tortilla, ¿verdad? Y los productos que se originan de la tortilla, y sobre todo las entidades que tienen la maravilla en la producción del maíz, porque sabemos que hay mucha variedad de maíz. Entonces, estas personas, la necesidad del alimento y no puede llegar a su casa. Entonces, pensar también en tener que reducir, aquí está una imagen, los alimentos esenciales que nos van a proporcionar no solamente las defensas, las vitaminas y todo eso, reducir sobre todo los desperdicios de estos alimentos, el también limitar los elementos contaminantes, las oportunidades de empleo, cuánto joven, qué empresas cerraron y tenías que buscar otro empleo y regresaste a un nuevo empleo y esa empresa cerró. ¿Por qué? Porque ya se vio debilitado más en que no hubo recursos para seguir trabajando la empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor las empresas no era, las tiendas departamentales a lo mejor no era de una necesidad primordial. Entonces, las oportunidades de empleo, esto ha carecido muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora te contratan con un sueldo más precario, cuando tú a lo mejor, y lo hemos visto en las redes sociales, ingeniero ambiental, ingeniero químico, docente, enfermeras, y esto es lo que te puedo yo como empresa pagar. Entonces, esto es lamentable, es triste por todo el esfuerzo que hacen estos estudiantes, estos profesionistas, y por la necesidad de tener alimento, pues aceptan. Por eso debe de esto de cambiar también, y queremos que cambie, pero vemos que esto no nos deja, este índice de contagios, pues nos perjudica cada vez más. También promover y divulgar las buenas prácticas, como muchos de ustedes lo hacen, favoreciendo pues el cuidado del medio ambiente. Aquí vemos la reforestación, el cuidado de los suelos de manera más sostenible, fomentar una agricultura, sobre todo más sostenible. Ahorita que tenemos oportunidad de poner un mini huerto en nuestra casa, lo podemos hacer y podemos llegar a tener ese recurso pues natural que nos puede servir en nuestra casa. También en la donación, en apoyar a jóvenes para que sigan estudiando. No todos cuentan con beca. Lamentablemente no hay una equidad de las instituciones. Son ciertas instituciones y los demás pues no cuentan con una beca, a pesar que a lo mejor tienen una situación muy lamentable. También, pues, en la siguiente diapositiva muestro también que tenemos que impulsar la productividad y la competitividad. Aquí es muy importante el que en esta pandemia hubo mucho emprendedurismo, todos queríamos ser emprendedores y yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. ¿Por qué? Porque necesitábamos más recursos económicos, ¿sí? Para poder ayudar a las familias. A mí me tocó observar, me tocó ver, me tocó de familias que ellos tenían un restaurante y por la situación lamentable, pues cerraron ese restaurante. Y esta chica
hacía pay. Entonces iba y uno decía, ¿cómo? Si ella estaba muy bien económicamente, pero no le dio miedo al como decimos nosotros, al qué dirán, el ser una nueva emprendedora. Eso de ayudar a la familia, eso es muy bonito porque tiene mucho que ver en el aspecto emocional también, pero también en ayudar y aportar algo a la familia con el corazón, ¿verdad? Muchas veces lo hemos visto, pero también en esto, para tener este desarrollo integral, sustentar en las comunidades rurales, pues tenemos que trabajar todo esto. Y esos son los que han sido más perjudicables. Entonces, hay mucha pérdida de desperdicios. Aquí lo podemos ver, que se dice que hay 6 millones de toneladas de desperdicios de frutas y verduras. Hoy he visto comerciantes en los mercados de abastos que ya no tiran ese alimento. Llegan otras personas y se lo llevan a las comunidades y que están en buen estado. Solamente son alimentos que pues ya se deben de comer, de consumir y que sí pueden ayudar todavía a esas familias que por situación pues no tienen el privilegio de tener un empleo estable. Muchas comunidades nos dimos cuenta que más del 50% de la población nacional, y no digo mundial, nos vemos a México, que hay más personas que se dedican al comercio, al trabajo diario, y una pequeña parte de la población trabaja para el gobierno, y otra parte son empresarios, y otra parte trabajan para ciertas empresas que pues tuvieron asegurado su empleo, pero las familias que viven del diario son las más vulnerables, son las que ahorita, son las que más emiten apoyo. Entonces, ¿cuántas veces las familias tiran? No desechan, tiran así casi enfrente de otras comunidades, de otras familias, de otras personas, de restaurantes, y lo hemos visto aquí porque no han cambiado ese paradigma de esas empresas de poder lo que no se vendió, de poderlo donar. De las empresas que no hubo, pues poder donar este alimento que a lo mejor les puede ayudar y está en buen estado a otras comunidades. Ahí es donde nosotros como promotores podemos intervenir muchísimo. Si se fijan, tenemos también el acceso a fuentes de agua segura. Ahorita llueve y no hay agua potable. Ay, que están trabajando y te quedas sin agua. Imagínense a las otras comunidades que tienen sus ríos, sus lagos contaminados en esta situación. Se les invita a ustedes, sobre todo, que ahorremos a lo más que se pueda de luz, del reciclado, el cuidar, el apoyar a otras comunidades a tener el hábito de reforestar alrededor de las instituciones, alrededor de ciertas comunidades, de parques, de lugares que pueden ser recreación, de que necesitamos con esta pandemia más reforestación. Y esto es que estábamos perjudicando mucho más a nuestras localidades. Entonces, tener el hábito, el fomento a la educación ambiental, a la educación del reciclado, el apoyar, el donar sobre todo la ropa, en consumir solamente, en ser un consumidor inteligente y responsable, el comprar productos que necesitamos, no comprar productos que porque a lo mejor por la pandemia ya no va a haber. Eso no es bueno ni favorable, porque tenemos que ser empáticos y pensar también en las demás personas. La contaminación de los suelos, de las empresas, esto nos perjudica mucho el poder sembrar, el poder tener alimentos que se puedan cosechar ahí también. Ahora les pregunto, porque en la siguiente diapositiva, ¿cómo lograr este objetivo fuera de casa? En la siguiente diapositiva vienen unos ejemplos que podemos nosotros realizar. En la siguiente, por favor.
en la siguiente dice, acciones fuera de casa, los jóvenes, las empresas, los promotores son los impulsadores que le impulsan, número uno, esta Agenda 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible, que lleguen a las otras comunidades, que nosotros podemos accionar organizándonos, buscando apoyo con otras organizaciones también en la donación de ropa, en ropa de buen estado. Hay empresas, lamentablemente, en países europeos que ya están teniendo esa estrategia de donación de la ropa, porque antes desechaban, tiraban la ropa, era un desperdicio. Y ahora pues tenemos que cuidar la economía y tratar de que si no tenemos o no tenemos necesidad del uso de esa ropa, la podemos donar a otras personas que estén en ciertas necesidades. Si no la usas, tener esa frase, dónalo. Otros lo van a necesitar para llegar a tener una mejor apoyo, una mejor seguridad, de que aumente la higiene, de que haya oportunidades para las demás personas. Llenar pues una caja con alimentos no perecederos también y donarla a un banco de alimentos. ¿Cuántas organizaciones, sociedades civiles hay? Banco de alimentos, pero nosotros nos podemos unir con otras organizaciones y poder aportar lo que a lo mejor tenemos más para llevar a esas comunidades que tenemos cerca. No necesitamos ir a otro estado, ver qué es lo que está afectando o qué necesidades tiene mi estado, mi comunidad, más que nada. Trabajar como voluntario, como muchos de ustedes lo están haciendo, en refugios para personas a veces sin techo. Lamentablemente ellos son muy sensibles también, no solamente los niños, porque aquí tenemos un % mucho más alto, los más desfavorecidos pues son los niños, pero también los padres de familia, que ellos están en este lado que favorece a la integridad nuclear, pues la integridad familiar. Organizar pues excursiones periódicas a áreas necesarias para poder reforestar, como ya se ha mencionado anteriormente, enseñar la habilidad o impartir cursos en centros comunitarios. Ahorita lo estamos haciendo de manera virtual muchas veces y muchas personas que en verdad lo necesitan pues no cuentan con tecnología y podemos llegar a ellas a apoyarlas en cuanto emocionalmente. Yo siempre pienso en ese lado de darles esperanza, darle el trabajo de ser más resilientes, de que va a solucionar los problemas, de que se va a salir uno adelante, de que el mundo va a cambiar y podemos inclinar a hacer cosas que favorezcan ese cambio. Apadrinar pues más que nada a un niño en la que pueda tener acceso a estos alimentos. Si a lo mejor no tengo la economía, pero puedo enseñarle algún apoyo en matemáticas o tengo un material didáctico ahí que lo tengo en casa y le puede ayudar, pues también le puede servir. A veces tenemos muchas cosas en casa, solamente hay que observar alrededor de ellas y para tener esa cultura de donación, porque eso nos falta mucho. Como se mencionó, el aspecto político, social, pero también cultural y sobre todo en el pensar en los demás. Como dice, no dejar a nadie atrás, es uno de los principales frases que nosotros tenemos en mente siempre. Aquí les pongo como ejemplo, en la siguiente diapositiva, yo como promotora, en plena pandemia, nosotros iniciamos con un proyecto internacional, se llama Limpiamundos Internacional. Nos unimos en este proyecto, lo que es México, Perú y España. Nos unimos a dar educación trabajando los ODS, cómo vinculábamos el ODS con la problemática que estaban viviendo en su país, en su comunidad. Entonces tratábamos de buscar a los expertos, biólogos,
expertos en saneamiento, en expertos en el cuidado del agua, en expertos en la vida marina. Entonces nos íbamos trabajando los objetivos y aquí vemos, vinculábamos mucho lo que son los ODS, la Agenda 2030, vinculamos la UNESCO, la ONU, y aquí vemos algunas fotografías en el cual en unas aparezco yo, en estas aquí que están aquí a los lados, y yo voy a las instituciones públicas como secundarias, a veces me llaman, y impartía antes de la pandemia, ¿no? Impartía lo que era presencial, los ODS, y ayudaba en sugerirles algunas estrategias de reforestar a árboles frutales, de hacer un proyecto, de ellos vender sus frutos o donaban a las comunidades. Entonces, en esta pandemia nosotros seguimos haciendo las clases virtuales los sábados, después llegó la temporada de vacaciones y pues lo descansamos, pero también nos unimos a otras organizaciones de Impulsa, de otras organizaciones de la misma comunidad a la donación de ropa. Y ir a las comunidades, por ejemplo, aquí tenemos una comunidad muy, muy marginada, en extrema pobreza, que es en la colonia Ferrosquilla, aquí en Los Mochis, Sinaloa. Y en el cual pues también había donación de alimento. ¿Por qué? Porque se hacía una encuesta, se hacía un sondeo también. Y lamentablemente pues no teníamos apoyo de gobierno, solamente lo hacían aportaciones las pequeñas empresas a esas organizaciones y lo que podía dar la gente, la misma comunidad. Entonces, muchas veces el trabajo de uno pues es dependiendo de cómo te muevas, de las acciones, de que tengas fe, de que tengas perseverancia, de que seas empático también. Y si se fijan, aquí hay una imagen que dice Escuela de Coruña en Senegal. Aquí viene una foto de la mejor docente de España, y lo digo porque es una amiga que todos los premios, todo el dinero que gana, lo dona a ciertas comunidades, como fue una comunidad, una escuela de Senegal, muy, muy marginada, y ella siempre dijo, yo voy a donar este cheque, este premio a esta institución y las otras se van a otras organizaciones. Y eso es lo bonito. Es lo bonito porque te hace crecer no solamente como un ser humano, sino como un ser que nosotros podemos imitar a ser como ellos. En la siguiente diapositiva, ¿cómo lograr nosotros ese ODS desde casa? Pues consumir los productos locales en los comercios, en los mercados, en los comercios locales, en los pequeños que están haciendo las pequeñas familias, en ser emprendedores, en consumir el producto. A lo mejor no va a estar de primera calidad, pero es buena. Es buena y pues podemos pensar en ellos, en que ellos van a tener un sustento mayor. Escribir a lo mejor un artículo, un debate, seguir promoviendo de esta manera los ODS, un tema de información relevante en cuanto a la salud, en cuanto al tema que ustedes quieran, pero impartirlos a los jóvenes también y que conozcan los ODS, realizar los donativos, aplicaciones que muchos de ellos podemos a lo mejor de manera virtual comprar algo y estos donan cierta cantidad a ciertas organizaciones. También pues si las compras por internet, no solamente libros, materiales y todo eso, también aportan ellos ciertas ganancias, el apoyar, y si lo hacemos de manera directa, sin empresas, mucho mejor. Entonces, vamos a ayudar a cambiarles la sonrisa a esas familias, de que la hambruna no sea el desvelo de esas familias, porque lamentablemente es un desvelo y es un problema pues mucho mayor. Y para finalizar, como los marca Alicia Bárcena de la CEPAL, dice que para lograr este objetivo es necesario impulsar el crecimiento inclusivo para crear los empleos sostenibles y promover la igualdad de género, ¿no?
aplicar esos sistemas de protección civil para mitigar los riesgos de los países más vulnerables a sufrir estos desastres y brindarles el apoyo en cuanto a las dificultades económicas. Sabemos que aquí vamos a tener un retroceso. América Latina y el Caribe está viviendo la crisis económica de su siglo por un Producto Interno Bruto Regional del 9.1% y al nivel PIB per cápita sería igual al 2010. ¿Qué quiere decir? Que no vamos avanzando, vamos retrocediendo. Vamos retrocediendo, no solamente un retroceso de 10 años. Se dice que ahora son 15. Este aumento a la desigualdad, a la pobreza, va va sumamente más alto, mientras la pobreza extrema va un retroceso más grande. Entonces, si habían 70 millones, 96 millones de personas en plena pobreza, pues va a estar en aumento. Dice, y lo menciona siempre en las reuniones, los países deben de orientar el gasto público hacia la reactivación y transformación económica, pues fortaleciendo las inversiones públicas hacia estos sectores, fomentando el empleo, la paridad de género, la inclusión social, la transformación productiva, la transición igualitaria hacia la sostenibilidad ambiental. Y sobre todo, como lo mencionó uno de nuestros promotores también, qué hacer en caso de que ese gobierno, ese político no cumpla con lo prometido. Eso pues es tarea de la función de nosotros, exigir también que se cumplan esas acciones en mi entidad o en mi localidad federativa. Muchas gracias y aquí les enseño las fuentes que se les va a hacer llegar a ustedes, por el cual ustedes pueden ver más gráficas, porque son muchísimas, son de las más nuevas de Coneval. Sabemos que BAR está más fuerte, tenemos de Puma, tenemos por uno medio ambiente también, y las Naciones Unidas por la CEPAL, y la información también de la INEGI, que se les va a hacer llegar para que ustedes puedan visualizar más, pero no hay cómo conocer la realidad en el contexto que yo vivo. Ahí está mi realidad. Muchas gracias por su asistencia y si gustan podemos realizar algunas preguntas. Muchas gracias. Bien, adelante. No sé si alguien más, aparte de Esteban, o Teresita, o Andrea, o Talía, alguien que quiera aportar algo sobre la temática o sobre lo que hace actualmente en la aportación de este ODS. ¿No? Bien. A ver, ay, es que, perdón, es que está sonando una alarma aquí enseguida y se escucha muy fuerte el ruido. Yo nada más la pregunta o la inquietud sería, ¿qué es lo que ha faltado para avanzar en el cumplimiento de los objetivos? Porque si recordamos, esto es la segunda parte, ¿no? Venimos nosotros desde los objetivos del milenio. Entonces, ¿qué pasó? O sea, realmente yo siento que no ha habido mucho avance, incluso desde el tema del desconocimiento pleno, porque la mayoría de las personas realmente desconoce a grandes rasgos o lo mínimamente que debe conocer acerca de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, y estamos hablando que tenemos un previo, objetivos del milenio, y sin embargo no hubo avance. Estamos a nada de 2030 y yo siento que sin duda falta muchísimo. Entonces mi pregunta sería eso, o sea, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué no se ha tenido un avance considerable? Muchas gracias, Teresita. Muy buena pregunta y sobre todo, exactamente, lo que hemos observado y lo que hemos
medido, ¿verdad? En cuanto a realidades, porque lo queremos nosotros siempre es escuchar los avances que han hecho gobierno, que han hecho las instituciones que se dedican a la Agenda 2030, cuál ha sido su avance en esta situación de pobreza. Lamentablemente no se ha visto el cambio de las acciones, solamente se han preocupado, se puede decir, en cuanto a instalación de salud, de hospitales, clínicas. Sabemos que el abastecimiento de ciertas necesidades pues no llegó a todas las comunidades. Creo que este ha sido uno de los objetivos que anteriormente el milenio, que ha tenido mucho rezago, que no ha tenido mucho avance, y se ha aumentado mucho más este objetivo en la pobreza extrema. Creo que las políticas públicas deben de ser más emergentes, más de accionarse y de exigir el avance que tiene en cierto territorio el gobierno. Lamentablemente es uno de los objetivos que debemos de enfocarnos mucho, porque necesitaba mucho trabajo por hacer. Yo traté de hacer las diapositivas de una manera más de que las realidades, de que lo educativo, que el rezago, que los nutrientes, que el desempleo, diéramos la realidad. Ahora, yo también me cuestiono, ¿qué ha hecho el gobierno con los desempleos? ¿Qué ha hecho el gobierno con las empresas que cerraron? No tuvieron apoyo, no tuvieron aportación, no tuvieron indemnización, ni tampoco los empleados. Creo que tenemos fallas en las estrategias políticas que se está implementando en nuestro país, y no solamente en México, a lo mejor para muchos, pero sabemos que hay un problema también. Sabemos que no todos los gobiernos trabajan honestamente. Entonces, ahí debemos de conocer las debilidades que tienen al momento nosotros de tener a un representante público que nos pueda ayudar y que pueda hacer esto favorecedor para nuestro país. Creo que nosotros debemos de exigir, porque está estancado. La verdad, hemos tenido esta pérdida de tiempo en esta pandemia que nos ha obstruido de exigir más y de poder ver las realidades, porque esto nos ha hecho ver la pandemia. Realidades que a lo mejor le creíamos al gobierno anteriormente. Pero exactamente, tenemos desde los objetivos del milenio a estos, tenemos muy poco avances. No lo digo en unas entidades, porque hay entidades federativas que se han preocupado por tener vacunados a todos, por tener la infraestructura de sus escuelas ya avanzadas, porque se han preocupado por otras situaciones. Yo los invito mucho, sigan en la red, o si quieren checar un presidente municipal que me llamó mucho la atención, que fue presidente municipal de Ensenada. No estoy por un partido político, para nada. Estoy que él en plena pandemia salía a limpiar hasta las calles, personalmente llevaba despensas y les preguntaba cómo está su casa, qué necesidades tiene. Y trabajó en plena pandemia en visitar las escuelas, visitar las obras públicas, de checar los ríos que estaban contaminados, y yo decía, wow, pero no todos se actúan así. Y él siempre decía, trabajo con los objetivos de desarrollo sostenible para la comunidad, para eso. Entonces hubo un cambio, se religió él y volvieron a votar por él. Entonces, esos son los gobiernos que en sí dan acciones. Eso es lo que nosotros podemos exigir, y los buenos gobiernos los podemos dejar, porque sí hay cambios. Ellos se unen a las organizaciones civiles, escuchan a las personas, y esos son favorecedores, porque yo sé que ellos van a tener un avance, porque vieron las necesidades que tenían y avanzaron.
Entonces, creo que este objetivo no ha habido mucho avance a nivel nacional. Yo, la verdad, en cuanto a escuchar los resultados, creo que hablaron de sector salud, vacunas y todo, pero ha sido muy escasas. Falta mucho todavía por trabajar. Sí, te agradezco mucho, Francia. Yo coincido contigo. Yo creo que más que nada falta de empatía de los gobiernos. Tiene que haber un cambio de raíces, de estructura, desde las políticas públicas, porque es lo que yo no entiendo. O sea, viene de una cumbre mundial. Estos objetivos nacen de la cumbre mundial con los sectores más importantes a nivel mundial en la industria. Y digo yo, bueno, ¿por qué no hacer una política pública de raíz? Pues que los haga de alguna manera obligatorio, porque entonces eso es lo que causa mucho descontento o apatía de las personas, porque dicen, ay, pues es que es voluntario, es que, ay, pues es que a lo mejor mañana, o ya que mis hijos o que mis nietos se preocupen de qué planeta les va a tocar, si van a tener agua, si van a tener energía, si van a tener alimentos, o sea, es la falta de apatía. Entonces yo sí considero que debe de haber ese cambio de pensamiento para hacerlo de una manera, de estructurarlo desde las políticas públicas. Te agradezco mucho, Franciel. Muchas gracias, Teresita. Sí, en efecto, por ejemplo, los impuestos no se detienen, no te dicen te van a perdonar por esto, tú tienes que seguir pagando impuestos, Hacienda hace su función y esto va encaminado. Entonces, si hay dinero, hay que pensar en los sectores esenciales que hay que ponerse a trabajar, y sobre todo nosotros seguir fomentando, seguir trabajando con las pequeñas acciones, pero también exigiendo a estos sectores públicos, sobre todo que vemos en lo educativo, pues exigirle al secretario de Educación, exigir que el gobierno dé el mantenimiento adecuado a todo lo que es la tecnología, la infraestructura, el agua, las condiciones necesarias. Tú como empresa, ¿qué puedes apoyar a esta escuela que está en tu contexto, en tu comunidad? Entonces, eso también, las empresas en otros lugares ayudan. En México, yo digo que eso debe de hacerse, exacto, que haya empatía, que haya conciencia social también, pero también pensando en la humanidad, porque yo digo que si todos trabajan y hacen su trabajo, pues yo creo que vamos a tener mucho avance, pero si no más un sector lo trabaja y el otro hay debilitamiento, pues no va a haber mucho avance. Y las exigencias, pues para eso estamos nosotros, a exigirle también a estos sectores públicos y privados, pues también su trabajo, porque los impuestos no se detienen, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Teresita. Muy bien, pues agradecemos, Francelia, las aportaciones acerca de este ODS. La verdad, hay mucho que trabajar, hay mucho que darle seguimiento. Tenemos muchas carencias acá en América Latina, en México y en varios de nuestros estados. En la gran mayoría, por no decir uno en particular, estas carencias han perjudicado básicamente pues ese acceso que podemos tener, sí, a la educación, a la salud, a un empleo digno y demás, pero pues estamos trabajando en ello. Parte de esto es aquí que ustedes están presentes, se quieren capacitar, quieren llevar a su comunidad esa información y aparte de llevarla, pues quieren accionar a las empresas, accionar a las entidades públicas, accionar, sí, a esa universidad, a esa institución que les permita trabajar con ellos, pues para no dejar a nadie atrás. Y sin más, pues la Red Internacional de Promotores ODS México, así como la Red de Promotores del Estado de Puebla y los jóvenes líderes de la Carta de la Tierra y la Juventud de México, Delegación Puebla,
te confiere un certificado de reconocimiento en agradecimiento a tu magnífica participación como ponente con el tema Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, Fin de la Pobreza, en el marco del Seminario de Formación para el Desarrollo Sostenible, Camino a la Especialización. Cintalpa de Figueroa, Chiapas, a 13 de agosto 2021. Firma Josué Isaías Gómez Nava, Red Internacional de Promotores ODS Puebla, Juventud por México, y José de Jesús Figueroa, Somos Oportunidad, Jóvenes Líderes de la Tierra. Y pues un aplauso, ¿sí? Muchas gracias a todos los asistentes y también a ti, Francelia. Y por último, si me permiten tomar una fotografía, los que puedan activar su cámara, se los voy a agradecer para tomar la fotografía ya final de nuestro evento. Sí, y pues agradecer su participación y pues vamos a seguir trabajando en estas próximas semanas y pues los esperamos aquí en cada uno de estos talleres y conferencias. Adelante, va la foto. 1, 2, 3. De nuevo, por último, 1, 2, 3. Listo, pues muchas gracias y hasta pronto. No sé si haya, alguna otra pregunta, duda, etcétera. ¿No? Los teléfonos y correos ya los pasamos a soporte técnico para que sean integrados al grupo de WhatsApp y ahí van a estar proporcionando información de cada uno de los talleres. ¿Listo? Muchas gracias por haber estado, chicos. Muy buenas tardes. Exactamente, por ahí leí un comentario en el chat que hay que preparar, actualizar, que no desconozcan los políticos, algún representante, sobre todo porque desconocen. Por ahí debemos de comenzar muchísimo, porque si hacemos una encuesta, muchos de ellos que están en este cargo público desconoce acerca de los ODS, ¿verdad? Entonces yo creo que si implementamos de que ellos tomen estos cursos, yo creo que a lo mejor tendrían la directriz de cómo poder manejar ese recurso de buena manera. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctora Gladys. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Bye, bye. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Cuídense.